Bueno, me presento, mi nombre es Daniela Franco Duzán. Eh, Siempre que me preguntan quién soy, cómo me defino, siempre me cuesta mucho como empezar por una categoría, porque soy muchas cosas. Pero bueno, primero que todo soy mujer, soy feminista. Hace más o menos ya casi 4 años empecé en todo, a encarretarme, a enamorarme del feminismo, a salvarme la vida con el feminismo. Y hace casi 11 meses me convertí en madre. Así que digamos que todas estas categorías se unen para convertirme en lo que soy, en lo que hago, en lo que creo también, porque creo que siempre para mí fue muy importante no dejar de lado y no dejar atrás ninguna de las cosas o de las categorías desde las que me defino. Entonces, por eso pues empiezo como por ahí. Soy comunicadora social de profesión, me gradué ya hace 2 años larguitos, como 2 años y 2 meses más o menos, y actualmente trabajo como comunicadora en una organización feminista de carácter nacional. He trabajado con otras organizaciones, digamos que tengo una trayectoria en el ámbito profesional con diferentes organizaciones feministas, las cuales también me han permitido descubrirme como feminista, a generar discursos, también tener como mis propios criterios alrededor de lo que siento y de lo que soy como feminista. Y hace el 4 de julio, que serían más o menos como 3 meses, sí, 3 meses, empecé un proyecto que para mí ha sido como una de las cosas que más me ha confrontado en toda la vida y que también me han ayudado a poder tramitar lo que soy ahora, y es ser madre. Este proyecto es sobre maternidad feminista. Me pareció muy importante considerarme y autoproclamarme como mamá feminista. Y bueno, digamos que a partir de esa necesidad vi la importancia de poder crear un espacio solamente para las mujeres que maternamos, sino también pues para todas las mujeres, porque todas también somos hijas y creo que todas tenemos una relación estrecha y una relación, no voy a decir que amorosa ni cercana con nuestras madres, porque muchas de pronto no la tienen, pero sí hemos tenido algún tipo de relación con nuestras madres o con alguna mujer que cumple con ese rol, ya sea abuela, tía, bueno, quien sea, tantas figuras maternales que tenemos alrededor nuestro. Y bueno, digamos que eso por ahora. Tengo 24 años, mi bebé va a cumplir 11 meses. Y tengo pareja, soy heterosexual, y ya, básicamente eso Bueno, sería. i- iniciemos un poco por la estructura de todo esto, el feminismo y cómo tú cómo lo defines y cómo llegaste pues un poco de la mano al feminismo y a poder crear todo esto. Claro. Em, bueno, yo creo que si tú le preguntas a varias feministas, no solamente de esta generación, sino también muchas otras que ya llevan muchísimos años, décadas trabajando en esto y como activistas, casi siempre la respuesta a esa pregunta de cómo nos hicimos feministas es a través de la experiencia. Y es innegable decir pues que todas las mujeres hemos atravesado por cualquier tipo de violencia. Unas claramente más duras que otras, unas en unos contextos más difíciles que otros, unas que no han sobrevivido a esas violencias, otras que han sido sobrevivientes a esas violencias. Pero creo que todas hemos pasado por algún momento que nos ha hecho sentir vulnerables, nos ha hecho sentir menospreciadas, sin valor, por el hecho de ser mujeres, no como persona, que también digamos hay como
una parte importante que pues a la persona, al ser humano como tal, se le desvaloriza por muchas situaciones, Más sino por también ser por el mujer. hecho de ser mujeres. Ujú. Exactamente. Entonces, ahí me di cuenta, yo pues tuve una experiencia de tener una relación con un man que era horrible, era demasiado misógino, machista, era mayor que yo como 5 años, yo era muy niña, empecé con él cuando yo tenía como 15 años, a raíz de esa relación tuve un aborto, pues digamos que hubo como muchas cosas que realmente marcaron como un antes y un después en mi vida. Y ahí me di cuenta que yo no quería vivir de esa manera, que yo no quería sentirme bajo el poder o bajo, sí, como la necesidad o la decisión de otras personas y mucho menos de un hombre. Era como, la verdad. Y pues nada, simplemente como que empecé a valerme por mí misma. También empecé a tener como un poco más de esa deconstrucción del amor romántico, de que el amor todo lo puede, de que pues que hay que aguantar porque pues esa es la persona que nos merecemos y la que queremos. Y bueno, allí como que empezó un proceso realmente, no solamente de construcción, sino también de reconstrucción, porque la Daniela que soy ahorita o la que era después de este suceso era muy diferente a la que era antes de ese suceso, así que siempre tuve como presente todos los días que quería construir una persona que aunque ya tenía una historia, que aunque ya había pasado por muchas cosas, sabía que podía ser una persona que pudiera amarse a sí misma, ser segura de sí misma y no, digamos, como pasar por alto cosas que dolieran. Claro. Entré a la universidad y mi carrera en la universidad donde estudié tiene un enfoque en la construcción de paz. Así que me empecé a interesar mucho por estos temas, empecé a interesarme mucho cuáles eran esos conflictos, cómo que siempre me fui por esa vía. Yo soy comunicadora social con énfasis en resolución de conflictos, Ujú. entonces empecé como más en ese tema de investigación, de comunicación para el desarrollo, etcétera. Y cuando ya empecé mis prácticas, que eso fue en el 2017, ahí ingresé a una organización feminista que yo no, digamos, no fue como intencional buscar una organización feminista porque en ese momento yo no lo era, Más pero como sí quería casualidad. trabajar, sí, exactamente, sí quería trabajar en derechos humanos, pero no buscaba como algo en específico, sino lo que saliera de derechos humanos. Ujú. Y pues yo creo que aquí hay una frase que yo siempre es como mi lema y es que de verdad la vida se encarga de ponerlo, de ponernos a nosotras donde tenemos que estar y la vida me mostró esta oportunidad y pues allá llegué. A raíz de ese trabajo me hice feminista gracias a las mujeres con las que trabajé, gracias a mi jefa, gracias a todas las mujeres que conocí en territorio, porque tuve la oportunidad de ir a los territorios, Sí. gracias, digamos que a todo ese trabajo que se estaba haciendo. Además, en la organización donde empecé tenía un enfoque de violencia sexual, Ujú. entonces para mí era como para mí la violencia sexual era algo como súper intocable, como algo que no se podía hablar, yo no sabía cómo abordarlo Como un tampoco, tabú para la sociedad. total. Entonces, ver eso, ver cómo se estaban desarrollando estos procesos de acompañamiento a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, no solamente en conflicto armado, sino en cualquier momento, en cualquier Sí. situación, para mí fue como fascinante, o sea, yo decía, es increíble, estas mujeres de verdad, cómo le ponen el corazón y toda la ficha para que realmente las mujeres que hayan atravesado por esto de verdad vean una justicia, no solamente punitiva, porque muchas veces eso no es suficiente para las víctimas, sino también una justicia reparadora e integral y que también para ellas signifique que puedan comenzar con un proceso de sanación. Eh,
Entonces, bueno, ahí como que realmente dije, esto es lo mío, me enamoré de esto, ahí me di cuenta que yo había sido víctima de muchas otras violencias que en su momento no había logrado identificar. Y ahí dije, no, yo necesito trabajar más esto, yo necesito y quiero estar más cerca de las mujeres. Yo también tenía muy interiorizada la idea de que trabajar con mujeres era imposible, que no se podía, que las mujeres éramos envidiosas, que nos íbamos a pisar entre nosotras, que las Como una relaciones con competencia nosotras... ahí todo el tiempo entre mujeres. Ujú. Exactamente, entonces dije como no, yo creo que las veces que he trabajado con mujeres han sido las experiencias más gratificantes para mí. Claro. Eh, y yo sé que eso es verdad, porque lo he vivido, porque también he tenido experiencias trabajando con hombres y no es lo mismo, me sentí insegura, me he sentido expuesta y con mujeres no me sucede eso, no me siento de esa manera. Claro. Entonces, pues ahí dije como, bueno, esto hay que pulirlo, hay que leer al respecto. Yo me compré todos los libros de feminismo, o sea, de verdad, desde el de Simone de Beauvoir hasta ahorita, bueno, tengo como otros libros más mamertos, pero sí, digamos que en ese sentido empecé a darme cuenta que era necesario y que más que la teoría era necesario convertirlo en mi vida, que Una ser realidad. feminista era lo que yo quería hacer, no solamente por mí, sino por las mujeres que me rodean y pues otras tantas que aún no tengo la posibilidad de conocer. Pero Claro. sí, básicamente eso fue lo que me movió. Dani, tú hablas mucho de las cicatrices que nos dejan a nosotros, pues a nosotras las mujeres, el recorrido que tenemos y cómo frente a eso nos damos cuenta de que algo está mal y que hay que cambiarlo. ¿Cuál fue la cicatriz o el momento en el que dijiste, voy a crear comadres? ¿Cómo surgió esto? Bueno, yo antes de quedar embarazada, yo no concebía una maternidad con el feminismo. Y creo que ahí hay un quiebre bien grande en los feminismos y es que no se piensa que la maternidad y el cuidado deberían ser asuntos que deberían estar ligados o más bien desarrollados desde concepciones feministas, porque el Ujú. cuidado y el ser madre y digamos que maternar como tal siempre va a ser un ejercicio que te expone y que te atraviesa y que todo el tiempo estás como si tuvieras o es una obligación tener que estar al servicio, dejarte a ti atrás para poder cuidar de otras personas. Entonces creo que desde el feminismo no debe verse como que el cuidado o el querer ser madre sea el problema, sino bajo qué estructuras realmente se construyeron estos roles. Y pues son estructuras realmente muy misóginas en donde se nos dice y se nos socializa a las mujeres que si deseamos, bueno, primero que todo, la maternidad no puede ser deseada porque es un deber ser de las mujeres y que cuando nos convertimos en madres, entonces debemos olvidarnos de nosotras como personas y estar al cuidado y al servicio de las demás personas, Ujú. que esto también es un acto de amor y bueno, lo hacen pasar por muchas cosas muy románticas también, que nos Sí. hacen ver que pues la maternidad debería ser el ideal de todas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues digamos que antes de quedar embarazada, pues yo sí tenía un discurso muy certero y muy claro en relación al aborto. Ajá. Yo desde el día uno que conocí el feminismo estuve de acuerdo con el aborto, yo no le puse peros, nada, yo decía como el aborto sí o sí tiene que ser un derecho garantizado en cualquier momento de la Ujú. vida de las mujeres, en cualquier momento de gestación, sin límites de gestación, digamos que siempre estuve como muy en línea a favor de los derechos reproductivos más, sexuales también, pero digamos que en temas de reproducción estaba más ligada a eso. Sí. Y pues cuando quedé embarazada, yo pues sabía que yo tenía el derecho de decidir si quería continuar con ese embarazo o no. Ujú.
Mi decisión de continuar con ese embarazo fue porque yo sí tenía un deseo de ser madre, siempre digamos que lo tuve claro. Em, pero cuando decido o sea, cuando decido continuar con este embarazo, llegan otras circunstancias que la verdad nunca esperé que pues iban a pasar. Y básicamente con muchas mujeres que son feministas, cuando cuento mi embarazo y esto, siempre hay como una recriminación de por qué vas a hacer eso, por qué vas a servirle al patriarcado. Las madres son patriarcales, las madres son misóginas, bueno, y tantas construcciones que hay alrededor de la maternidad. Y que luego, pues digamos que yo dije como no, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que sentirme culpable por haber decidido tener un hijo? O sea, ¿por Ujú. qué? Si es que también es mi decisión tenerlo, o sea, está bien, claro, el aborto es un derecho, tiene que ser garantizado y todas las mujeres tenemos la capacidad de decidir si somos madres o no. Pero ¿qué Claro. pasa con los que decidimos serlo? ¿Por qué quedamos allá en el olvido? ¿Por qué nunca se habla de nosotras? ¿Por qué no hay una apuesta feminista en decir, claro, las madres no deberían sentirse culpables por querer ser madres? Entonces ahí empecé como a darme cuenta que no estaba bien, que no quería ser una madre eh, como lo fue mi mamá, como lo fue mi abuela. No quería ser una madre que estuviera al servicio, no quería ser una madre, sí, bajo esas construcciones patriarcales que siempre pues han sido como el deber ser, ¿no? Sí. Entonces, también pues en el embarazo como que me aburrí mucho y me cansé mucho de toda la gente metiéndose en mi cuerpo. Todo el tiempo me decían cómo tenía que verme, qué tenía que comer, cómo tenía que sentirme, desde lo más lindo hasta lo más horrible. Te pongo un ejemplo, en los primeros meses lo normal es que pues a las mujeres les da el vómito, les da el mareo. Yo no tuve esos síntomas, mi Ajá. embarazo fue pues muy tranquilo en todo el embarazo. Y muchas mujeres me decían como, pero es que eso no es normal, o sea, tú deberías estar vomitando, tú deberías estar sintiéndote así. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que estar sintiéndome como se supone que todo el mundo se siente? O sea, si todo está bien con mi embarazo, si yo me siento bien, si mi hijo está bien, pues qué putas le importa a la gente yo cómo estoy. Si es como, Sí, no, no, quieren como reglamentar un poco también tu cuerpo en todos los estados. en todos los sentidos, en todos. Y esto, de hecho, también lo hablábamos con Gabriela de Hablando Solas, no sé si la conocen. Sí, sí. Hicimos un podcast hablando de eso, de la transformación del cuerpo antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. Y yo le comentaba eso, es como de verdad el patriarcado y la gente y esta estructura que todos los días nos somete, no nos deja en paz en ningún momento de nuestras vidas, ni desde que somos bebés, ni siquiera desde el vientre hasta que morimos. Desde que saben que es una niña la que viene en camino, empiezan muchas violencias muy estructurales y muy simbólicas alrededor de cómo ser mujer y qué es lo que debemos hacer como mujeres, ¿no? En Sí. relación al embarazo, siempre hubo esta como fiscalización del cuerpo y siempre hubo esa necesidad de decirme cómo tenía que sentirme, cómo tenía que llevar mi embarazo. También muchas veces hasta me criticaron la panza, que no, que la panza estaba muy chiquita, que a mí no se me brotaba la panza. Y yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, si mi hijo está bien, si yo estoy bien, ¿qué más importa? Claro. Y pues para mí eso fue como un ruido enorme. Yo dije, esto no es normal, la gente no tendría por qué hablar de las mujeres en general y mucho menos cuando estamos en estado de gestación, porque claramente estamos muchísimo más vulnerables. El embarazo es un estado de vulnerabilidad, el parto es un estado de vulnerabilidad y que las personas se aprovechen de las mujeres en esos estados es aún más violento. Así que para mí fue muy doloroso como entender que habían de verdad unas prácticas muy, muy duras hacia nosotras desde el primer
momento de embarazo hasta que dejas de ser madre, que es hasta que te mueras, no hay ningún momento en que te dejen tranquila, básicamente. Y pues yo no quería vivir así. Yo dije, no, yo necesito realmente hablar de esto. Además que también era como un proceso de catarsis mío. O sea, yo quería dejar allí en lo público cómo me sentía, qué me estaba pasando, por qué me sentía de esta manera, por qué necesitaba diferentes cosas alrededor de mi maternidad, por qué no estaban bien esas estructuras. En fin, digamos que todos estos discursos nacen mucho desde la experiencia y desde la necesidad, porque pues es algo que vivo todos los días. Claro. Antes de Comadres tenía como mi perfil personal Ujú. y ahí yo ya hablaba como cosas de maternidad, también hablaba pues de feminismo en general, pero cuando ya llegó un punto como del posparto en donde yo me sentía sumamente sola, que estuviera acompañada, me sentía muy solitaria, dije, lo que yo necesito es poder hablar con otras madres, poder hablar con otras mujeres, porque sé que son las únicas que me van a entender, que por más que yo hable con mi pareja y le diga, no, es que yo me siento así, así, él no va a entender, por más que sea amoroso, por más que sea responsable, por más que quiera intentar entender, no lo va a hacer, porque la corporalidad se debe entender cuando lo vivimos. ¿Mm? Y pues un embarazo, un hijo atraviesa nuestra corporalidad y cuando Ujú. están en los cuerpos de las mujeres hay más violencias, ¿no? Entonces, ahí dije como no, necesito crear un espacio en donde nos podamos reunir las mujeres que queramos, ojalá pues madres, porque pues yo necesitaba hablar con madres, necesitaba sentirme acompañada y yo sabía que también había una necesidad de muchas que conocía que eran madres, que querían sentirse de esa manera también, querían poder soltar y hacer ese proceso de catarsis. Así que Sí, me ideé con madres, dime. un poco como la importancia de la colectividad, ¿no? Si bien todas vivían y sufrían, el hecho de crearlo fue darle como una voz y un respaldo a todos, ¿no? Total, Pues a total. todas, en su Sí, mismo estado de sí, mujer y creo madre. que hay un proceso muy lindo que es la juntanza feminista, y eso hace relación a lo político y lo poderoso que es poder encontrarnos con otras mujeres, no solamente en esa colectividad, sino encontrarnos en las experiencias, en los relatos, en las historias de vida de otras mujeres y darse cuenta una que no es la única que le ha pasado eso, que realmente las violencias que hemos vivido son colectivas, que nosotras no somos las locas ni las exageradas, sino el loco y el exagerado es el patriarcado que nos jode la vida todo el tiempo. Sí. Entonces, ver eso, o sea, realmente ver eso es como luz al final del túnel, es como, ok, no estoy sola, realmente hay mujeres que también les ha pasado, que también se han sentido de esta manera, que también quieren dejar de sentirse de esta manera y le están apostando a eso, juntándose. Y el acto tan cotidiano de sentarse con otras mujeres a hablar es Ujú. sumamente poderoso y sumamente político, y más en relación a las mujeres, porque toda la vida nos han dicho que tenemos que estar calladas, que tenemos que estar en lo privado, que no podemos salir a hacer bulla, que debemos ser recatadas, etcétera. Y poder hacer eso, poder decir como no, yo me siento con estas mujeres y vamos a hablar y vamos a ver qué es lo que pasa, se va creando una red que finalmente va generando cambios y va sentando también precedentes en ese sentido. Termina siendo una red de apoyo para muchas, porque Uh -huh. aquí entro un poco en el tema de los encuentros que realizas. Yo he participado, son geniales y me encantan tus encuentros, pero aquí me surge una duda y es que también he visto en otros que hay que pagar por estar. ¿Por qué hacerlos gratuitos? ¿Y quiénes son los que las que participan en estos encuentros? Bueno, Gerald, en este sentido hay una disputa y hay un debate muy grande alrededor de qué está bien cobrar y a quién cobrarles y cuánto cobrarles. Ujú. Mira, yo creo que te hablo desde lo que hago en Comadres, y es que a mí me parece sumamente descarado
cobrarles a mujeres por espacios que son de sanación. Ujú. Yo no soy psicóloga, yo no soy terapeuta y sería una irresponsabilidad decir que en estos encuentros se da apoyo psicoemocional, psicosocial, psicológico o terapia o lo que sea. Sería irresponsable porque yo no cuento con la persona profesional y tampoco soy la persona profesional que se dedica a eso. Sin embargo, los encuentros de comadres tienen digamos que un carácter de salud mental y emocional. Sí, Esto nace desde lo que te decía, mi necesidad de poder hacer catarsis, de poder sentirme acompañada y sentir que no estaba sola y que no estaba mal por vivir las cosas que estaba viviendo. Eso para mí, y sé que para muchas, es un proceso, es una patica realmente un poquito para mi proceso de sanación, para mi proceso de sentirme bien conmigo misma, para mi proceso de reconstrucción también desde mi parte mental y emocional, ¿no? Así que creo que, no sé, o sea, para mí sería muy cínico decir como, bueno, voy a cobrarles tanto a cada una por hacer un proceso que nos va a beneficiar en a todas. relación a lo mental y emocional. Sí, creo que Ujú. eso, ahí hay como una diferencia que es una línea delgada y muchas veces muy transparente, porque igual todos estos espacios de juntanza feminista siempre van a servir para la autoprotección, ¿no? Para el autocuidado, así sean talleres, conversatorios, digamos que poder conocer de estos temas nos van a dar un poco de sanación. Ahora, yo en qué momento creo que es justo cobrar. Uno, tenemos que cobrar por el trabajo que hacemos, porque pues nosotras también necesitamos el dinero, también necesitamos comer, también tenemos una familia, tenemos deudas, tenemos gastos, etcétera. Y pues estudiamos y hemos trabajado alrededor de muchos años para venir a hacer las cosas gratis y hacerlas pasar por amor, como siempre nos han dicho que las mujeres lo único que tenemos es amor para dar y por eso no tenemos que cobrar absolutamente nada. Sí. Ujú. Creo que es un principio muy patriarcal y además capitalista que pues obviamente no voy con él. Por nuestro trabajo hay que cobrar sí o sí. Pero digamos que se debe pensar muy bien cuáles son esos servicios que vamos a ofrecer. En el caso de un taller, en el caso de un conversatorio, en el caso de una actividad en donde tú realmente produzcas como algunos contenidos, hagas escritos, hagas lecturas, digamos que haya como un carácter más académico, Ujú. creo que es válido cobrarlo. Sí, Creo que sí es importante hacerlo. Ahora, aquí va como el diferencial de cuánto y a quiénes cobrarles. sí. Si es un taller, por ejemplo, dirigido a mujeres, siempre hay que entender que no todas las mujeres em, tienen como la capacidad económica para adquirir o estar en talleres pues que se ofrezcan, ¿no? Creo que ahí es importante siempre asesorarse de personas que conozcan de economía, etcétera, para generar un cobro diferencial a las mujeres Ujú. que de pronto no cuenten con recursos económicos, generar estrategias en donde se le dé una beca del 100% a esas mujeres que no pueden acceder por sus recursos económicos, donaciones, digamos que hay muchas estrategias que realmente podemos llevar para no darle en la cabeza a las mujeres y no seguir en el círculo de que el acceso a la información, a la educación es de unas cuantas y seguir reproduciendo esas situaciones de pobreza intelectual en muchas mujeres, ¿no? La idea también del feminismo es poder llegar a todos los rincones del planeta y decirles a las mujeres como únanse de verdad, que aquí estamos, esto es para ustedes y por ustedes. Entonces yo le apuesto mucho a eso, pero sí creo que cuando hablamos de monetizar hay que tener un sentido ético y un sentido económico en donde realmente podamos beneficiar a las personas.
Sí, También creo mucho en las alianzas. Si pudiéramos conseguir una persona o una entidad o una organización que inyectara capital en los proyectos, que hiciera estas donaciones grandes. Yo realmente le he puesto más a la estrategia ujú, eh, antes de ir a cobrar millonadas por cualquier tipo de cosas. Y aquí va mucho como en cómo vamos a utilizar la información y también la lucha para poder beneficiarnos económicamente, ¿no? sí, No está bien que nos abanderemos o nos aprovechemos del feminismo, te pongo un ejemplo, porque pasa con muchas otras cosas, y cobrar millonadas por ser influencer del feminismo cuando sabemos bien que el feminismo no es una influencia. Entonces, creo que ahí es donde hay que poner el alto y decir como esperen. Está bien que vendamos nuestro trabajo, está bien que cobremos por lo que hacemos, porque pues es algo que nos cuesta, que también invertimos al respecto, pero no está bien que vayamos a cobrar millonadas por decir en una historia que estamos trabajando con una organización feminista. Sí, creo que hay claro. como un límite que siempre debe ponerse en términos éticos y en términos también feministas, ¿no? Porque pues tampoco está bien que nosotras le estemos jugando a esas jugadas tan sucias del capitalismo. Sí, Entonces, sería un pues sí, poco creo como que empujarnos entre nosotras mismas, ¿no? exactamente, exactamente. Y de hecho esta conversación la tenía también con otra amiga que también tiene una cuenta de maternidad feminista, no sé si la conoces, que se llama Mafe Cardona, de la Mala Mamá Podcast. Y Sí, sí, la ella me conozco. decía como, Dani, pero es que yo me siento súper mal cuando tú dices que nosotras no deberíamos cobrar por los talleres o por los... Y yo le Ujú, decía como, Fer, o sea, lo que tú haces está perfecto porque es que tú lo haces desde un sentido ético, tú le generas oportunidades a las mujeres que de pronto no puedan acceder, tú buscas las formas para que más mujeres puedan acceder a tus talleres. claro, sabe Yo la regularlo. crítica exactamente. Y la Ujú, crítica siempre va como a realmente mi crítica va a las influencers del feminismo. De ese feminismo claro. light que literalmente me puedo limpiar el trasero con ese feminismo que ellos proclaman, porque es que es un feminismo que Que no es no feminista. bases, Sí, ajá. para mí, bueno, acá hay una conversación bien grande que de pronto no vamos a entrar en ella, pero a mí realmente me cuesta mucho y me duele mucho ver cómo todas estas mujeres que han cogido el feminismo como mostrar todo el tiempo su cuerpo o estar en unos discursos constantes del amor propio, de también tan totalizantes y tan, no sé, como tan patriarcales en cierto sentido, que ellas mismas ni siquiera se dan cuenta porque lo hacen simplemente para conseguir más seguidores. Ujú, Eh, y eso está muy mal, ¿sí? Y a mí me duele mucho porque me he dado cuenta que muchas adolescentes y muchas niñas la siguen. Y bueno, ¿cómo vamos a realmente educar a estas niñas en el feminismo cuando los referentes feministas son estas mujeres? claro. Así que bueno, Bueno, hay Dani. como una discusión bien grande, pero bueno, continuemos. Sí, esa discusión es bastante larga porque Mm, terminan, digamos, llevándose a personas a su lado sin enseñarles claramente qué es lo importante, ¿no? Entre todo eso, ¿qué has aprendido de los encuentros? El hecho de toparte con mujeres súper distintas, con relatos diversos y mil formas de ver también esta situación. ¿Qué has aprendido con todo esto tú también? Uy, Gerald, yo creo que en estos 3 meses que he estado en encuentros he aprendido más que en toda la vida, Ujú, básicamente. Eh, yo, la verdad, agradezco mucho que mujeres que no son madres se interesen. La verdad, a mí eso me pareció enorme y siempre digo como, qué chimba, o sea, de verdad, severo que tantas mujeres que no son madres quieran realmente conocer por qué hablamos de una maternidad feminista. Por ejemplo, en tu caso, en algún momento lo decías como a mí no me gusta ver que mi mamá se siente culpable por X o Y cosa ujú, y que tú aprendas o que quieras aprender cómo llevar o cómo hablar de una maternidad feminista para poder sanar una relación con tu madre, me parece divino. O sea, a mí eso me parece muy gratificante porque realmente es lo que quería, es que
no solamente las mujeres que somos madres podamos construir nuestra maternidad desde nuestros gustos y cómo se nos dé la gana, sino Ujú. también construir bases sólidas en relacionamiento con nuestras madres y con las figuras maternas que tenemos en nuestra familia. Sí, Eso me parece muy bello y eso creo que es lo que más he aprendido porque también me ha dado paso a poder tener estas conversaciones con mi mamá y a tener una relación más tranquila, más amorosa, más sana con mi mamá, que ella entienda y que yo también la entienda. Obviamente no siempre, pues porque somos seres humanos, somos conflictivos, pero, pero pues digamos que la relación desde que soy madre y desde que me interesé en esto ha sido muchísimo más sana, como más de te entiendo, entiendo por qué te sientes culpable, entiendo por qué te sentiste de esta manera cuando tuviste un aborto, entiendo cuando me dices que no sabías qué hacer, cuando mi papá te dijo que se casaran porque tú estabas embarazada, te entiendo, sí, es como no puedo cambiar nada de tu pasado porque no lo puedo hacer, pero a partir de ahora entiendo lo que vives, lo que sufriste, lo que pasaste y estoy aquí. Creo que eso es muy bonito y darle a entender eso a las madres, pues que ya son mayores, que son grandes, decirles cómo estamos aquí, también es un proceso para ellos de sanación y de poder decir, hice lo que pude de la mejor manera que pude y tengo a mis hijas, a mis nietas agradecidas conmigo por lo que hice. Eso me parece muy bonito. Y claro. el otro aprendizaje grande que creo que también es bien, me ha atravesado muchísimo, es ver cuáles son todas esas violencias realmente que nos atraviesan, que no solamente es lo que siempre hablamos del cuidado, de la corresponsabilidad en el hogar, de la paternidad corresponsable, etcétera, Ujú. etcétera, sino también cuáles son estas otras violencias que por más mínimas que sean, son violencias. Sí, ¿Sí? Y eso lo he aprendido gracias a, pues, el material que dispongo para los encuentros y escuchándolas, porque creo que en las experiencias ahí me doy cuenta como, ok, por ejemplo, yo no he vivido tal cosa, pero veo que esta mamá o que la mamá de esta mujer que está aquí sí lo vivió y me parece sumamente violento, me parece ujú, sumamente triste que haya pasado por eso. Entonces, digamos que esas experiencias también me han dado paso a mí para decir cómo tengo que leer al respecto, tengo que pensar al respecto, porque no todo es empírico. ¿Mm? Hay ujú. violencias que a mí no me han tocado, pero que igual tengo que conocerlas y saberlas para poder luchar por derechos, ¿sí? Entonces, creo que eso también me ha dado como un bagaje en el sentido de las violencias y más violencias contra las madres que son bien duras, entonces ahí como que dije, okay, hay mucho tema por desmenuzar que tenemos que seguir hablando y eso pues digamos me da cuenta como que me genera la disposición para seguir haciendo estos encuentros. Claro. Daniela, ya para cerrar la entrevista, lo que tú dices de un poco estar unidas, el hecho de decir nos acompañamos, nos entendemos y luchamos todas. ¿Cómo ves el panorama de América Latina? Las luchas, los procesos, los conflictos, todo lo que se viene y lo que se está abordando desde el feminismo en América Latina. Bueno, Gerald, yo creo que actualmente lo que vivimos ahora como movimiento feminista y como movimiento de mujeres es realmente una ola. O sea, para mí todo lo que está pasando en relación a todas las mujeres y a todas las violencias que existen contra nosotras, me parece súper bonito que esa colectividad y que esa juntanza esté logrando lo que muchas desde la individualidad soñábamos. En mi caso, te lo pongo de esta manera, yo la verdad veía como muy lejano que el discurso o que el debate sobre el aborto, por ejemplo, lo pudiera tocar
con gente de mi familia, lo pudiera abordar con personas que fueran cercanas a mí, que sabían que estaban en contra del aborto, y que Ujú. ahora haya más como esa cercanía de, bueno, sentémonos, hablemos, quiero entender, también quiero que entiendas. Pues ha sido gracias a que una lucha que no ha parado, un movimiento que todos los días está en constante trabajo para decirle a la sociedad, oigan, esto es importante, esto es necesario, por favor escuchen, por favor lean, por favor vean lo que están haciendo, le ha dado paso a otras personas a llevar debates cotidianos y eso me parece muy bonito. En el contexto latinoamericano creo que en relación a los derechos sexuales y reproductivos, hay un debate bien grande y hay una Ujú. cosa que nos ha dejado ver cuáles son todas esas aristas, cuáles son todas esas maneras de ver los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Y muchísimo más en relación a la corporalidad de las mujeres. Ahorita, por ejemplo, el debate que hay frente, pues como los debates también abolicionistas que hay en relación a la pornografía, al alquiler de vientres, a la prostitución. Eso, te lo confieso, Gerald, yo la verdad lo creía sumamente normal y que era una forma de vivir de muchas mujeres que era porque lo querían, porque muchas lo hacen por decisión, no por obligación. Ujú. Para mí era sumamente normal hace un mes y hace muy poco empecé a entender lo que no. Empecé a darme cuenta que esa supuesta capacidad de decisión, de decidir, sí, yo quiero vender mi cuerpo, también es a partir de muchas estructuras capitalistas y patriarcales. Y Sí. eso lo entendí literalmente a los totazos, o sea, agarrándome con una mujer que adoro, que es abolicionista, y ahí me di cuenta como, ok, esto está mal y necesito entender por qué está mal, y, y empecé a generar el criterio. Ujú. Y eso, o sea, darse cuenta que esa juntanza a veces que también se da en una forma conflictiva, porque como te decía en algún momento, pues los seres humanos también somos conflictivos y pues no podemos vivir en paz y armonía todo el tiempo, Sí. pues me ha dado paso para comprender debates y comprender posiciones de otras personas, bueno, de otras mujeres en este caso. Entonces, creo que en América Latina las feministas estamos pisando fuerte, estamos diciendo acá estamos y no nos vamos a ir por más que quieran y no vamos a dejar de quemarlo y romperlo todo porque necesitamos que entiendan y comprendan que hay un sistema que realmente no está respondiendo a las mujeres, que no está protegiendo a las mujeres, que no se les está garantizando sus derechos como se supone deben ser porque somos mujeres sujetas de derechos humanos, que los merecemos, que no solo los merecemos, que pues somos seres humanos y tenemos derechos, Ujú. ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando todo como que todas las luchas pasan fronteras, entonces lo que está pasando en México también lo sentimos acá, y lo que pasa en Argentina también lo sentimos acá, y lo que pasa en Chile también lo sentimos acá, y viceversa, ¿no? Todo lo que pasa en Colombia también hay una solidaridad desde los movimientos feministas en relación con las mujeres colombianas, y eso me parece muy bonito ver que realmente esa juntanza sí sirve, ver realmente que así tú estés en México y yo esté en Colombia, estamos en la misma línea y yo lucho por tus mujeres y tú luchas por las mías y eso me parece muy bello. Siempre voy a verle como el lado bonito a absolutamente todo, creo que eso a mí me ha salvado la vida en muchos aspectos y, y América Latina pues me ha dejado ver eso, me ha dejado ver que realmente estamos paradas en la raya y que de ahí no nos vamos a bajar y que por más que quieran y nos digan que esto no está bien, que así no es la forma, tantas cosas, siempre lo va a hacer. Y es que siempre vamos a conseguir nuestros derechos a punta de estar ahí, a punta de seguir trabajando y seguir metiéndole la ficha. Y otra cosa que también me parece muy, muy importante mencionar en este sentido es que las feministas de ahora le estamos metiendo más como el empuje
a que debemos cuidarnos y autocuidarnos entre nosotras mismas, ¿no? Ujú. Que sí, que está bien que luchemos, que pongamos el estómago, el cuerpo en toda la lucha, pero que también necesitamos momentos para nosotras, que también necesitamos cuidarnos, que también necesitamos que otras nos cuiden. Eso es muy bonito y eso lo he aprendido gracias a mis amigas, gracias a las mujeres que tengo cerca, porque con las mujeres que construí feminismo, que son pues mujeres ya mayores, esta Ujú. noción de cuidado no existe y de autocuidado tampoco. Entonces, esto es algo muy propio desde de las generaciones nuestras. Así que creo que el panorama para América Latina es muy alentador en relación a la lucha, ¿no? Porque las violencias aumentan constantemente. Ujú. Pero según aumentan las violencias, aumenta nuestro deseo de seguir luchando. Eh, sí, creo que ese es un panorama muy alentador en ese sentido, pero desalentador en otro sentido claramente, pero bueno, ahí continuaremos. Pero seguimos luchando, Dani. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. A Nos ustedes, de verdad. alegra muchísimo poder tenerte, no solo en la revista, sino en redes como un espacio, como una líder. Para nosotros es genial ver tu progreso. Entonces, nada, Dani, muchas gracias y vamos a seguir luchando entre todas para cuidarnos. Total, Gerald, no, gracias a ustedes, de verdad que a mí me hace muy feliz que me tengan a mí como un referente. Yo a veces digo, como no, yo no me merezco esto, yo soy una fulana más, yo estoy aprendiendo igual que ustedes, pero de verdad me emociona y me impulsa a continuar cuando me dicen o me escriben, Dani, gracias por estar ahí, cuando a muchas ni las conozco, sí es como no tengo ni idea quién eres, pero de verdad, mil gracias a ti por estar aquí. Eso me parece muy bonito y pues me impulsa a seguir trabajando en esto. Así que a las dos, muchísimas gracias por pensar en mí, por tenerme en cuenta, que les haya interesado lo que hago, lo que hablo, lo que siento.